pues es creo importante hablar de Felipe Calderón y un par de tweets, porque entre la unidad nacional, la soberanía nacional, creo que es relevante meter esto, porque creo que sería importante para la audiencia de Sin Censura escuchar también tus opiniones. Dice, por ejemplo, Felipe Calderón, hablando de soberanía, hablando de unidad, hablando de identidad nacional. A mí me llamó mucho la atención. Mi bisabuela era una indígena purépecha, el abuelo del presidente era español cantábrico. Los mexicanos tenemos orgullosamente raíces indígenas y españolas indisolubles. Pretenden arrancarnos una vertiente. Es antinacional descolonizar, solo refleja complejos y problemas mentales. Entre todo esto que nos estás diciendo, ¿cómo te cae una declaración de esta magnitud de Felipe Calderón? Bueno, se entiende, por un lado está diciendo, ahora resulta que digamos que siguiendo ese rollo parece copiado de las guerras culturales, ahora resulta que si tu abuelo fue español, pero no te comportas como gachupín, entonces está mal. La cuestión es que ahí el origen es lo de menos, es decir, que lo que fuera tu abuelo es poco relevante, lo que importa es lo que haces tú en función de tus propias ideas, tus relaciones y lo que como presidente de gobierno hiciste realmente. Ahí Felipe Calderón, sus orígenes purépechas no tienen ninguna importancia, nunca demostró un sentido, digamos, mínimo de un presidente de México que trabajara para México. Si algo quedó claro por muchos años con los presidentes de México, que se convirtieron en ejecutores, en servidores, digamos, del capital privado. Y consecutivamente también de los imperios realmente existentes. Cuando aquí pasaba cualquier ejecutivo de empresas importantes, como Esteban Morraz, por ejemplo, de Acciona, empresa fundamental con muchos campos solares y eólicos en México, sobre todo en La Ventosa, él les decía cómo tenían que hacer las cosas. Ellos escuchaban y ahí, escuchaban porque hay negocio, porque luego finalmente a uno lo colocan en un consejo de administración. Pero esto es una política que obviamente no tiene nada de nacional en ningún sentido de la palabra. Un presidente que hable de sus orígenes, los que sean, pero que en sus actos ha seguido vendiendo el país a intereses extranjeros y al capitalismo nacional o internacional. Es un presidente que no tiene ni siquiera creo que tenga la cara, y con perdón, de atreverse aquí a blasonar de orígenes que no tienen ninguna importancia. En ese sentido, digamos, claramente los hechos son los que importan. Obviamente, Andrés Manuel López Obrador, y lo he explicado muchas veces, su abuelo era cántabro, pero justamente si algo se puede decir de él es que aunque seguramente, pues sí, es blanco, entre comillas, no tiene nada que ver en el sentido con una supuesta herramienta o herencia que determina por genética la actuación. Lázaro Cárdenas, muchos otros, la importancia de Díaz Ordaz seguramente pues no tenía mucho de blanco, pero a él lo que importa es un comportamiento. Creo que ahí las políticas identitarias se contradicen realmente con los actos reales, la congruencia política e ideológica, digamos, de cualquier personaje que esté en política. Ahí sí que realmente no tiene ninguna importancia. Si algo sabemos desde la revolución, desde mucho antes, incluso de la independencia, es que a diferencia de otros países donde el marcaje racial en política fue muy importante, en México es cierto que en la clase política no ha habido esa separación de colores, de esa pigmentocracia que sí existe en la economía, donde por cierto las casas criollas tienen un origen más europeo, a veces libanés, a veces judío. En la política mexicana, desde hace ya mucho tiempo, yo diría que más de un siglo, incluso desde el mismo inicio del proceso de independencia, esas castas no han existido en términos políticos. Entonces, el origen no purépecha o el que sea de un presidente no determina nada absolutamente. Al revés, yo creo que sería un motivo de orgullo que alguien de origen, digamos, que el abuelo español no se comporte como gachupín o como criollo. Justamente es lo más interesante, romper con esa supuesta cadena generacional o genética que no existe y que obviamente a la hora de la verdad en el comportamiento político de cada personaje es lo que determina. Sus acciones son lo que definen. Por tanto, los orígenes, la genética, las razas, las ideas tan viejas, tan rancias, un poco recicladas en el siglo XXI, creo que no tienen ninguna importancia. No la tienen con Calderón, que ha demostrado lo que es un hombre que pasará a la historia como, yo diría que peor, como una nada habitada o sobre millones de muertos, que es lo que, digamos, el gran legado de Calderón, sin olvidar el más importante, que es la destrucción de 40.000 puestos de trabajo de luz y fuerza del centro, que es algo que nunca hay que olvidar. Cuando hablamos de militarización, de verdad, el asalto a luz y fuerza del centro es una de sus terribles herencias, aparte de la destrucción de la nación, que en eso, digamos, ni siquiera es uno más en una larga cadena que, por desgracia, pues ha durado hasta el 2018.
Y en este caso de Felipe Calderón, lo menciono no por darle juego a Felipe Calderón, sino porque es el más vociferante, el más activo de los adversarios, el más visible tal vez de los adversarios de Andrés Manuel López Obrador y al que pareciera dolerle más lo de la identidad, lo de la unidad, lo de la soberanía, los discursos precisamente del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que están tan dolidos en un sector de estos conservadores, de esta oposición, de esta derecha, Oriol, que la simple invitación de Díaz-Canel provoca una división entre los mexicanos. También escribió: en mi presidencia fundamos CELAC, la primera organización de todos los países latinoamericanos.